Reaccionaron a una creciente debilidad del dólar y a nuevas condiciones impuestas desde China para el mercado del petróleo. Para esto y más vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y José Luis de la Rosa Pasos, CEO de Quant Dynamics. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola Susana, Jacobo, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Pues Jacobo, desde la semana pasada vimos que el mercado local ha estado presionado y en estos días los indicadores de la Bolsa Mexicana parecen haber perdido una de sus resistencias más importantes. ¿Cómo calificarías el desempeño del IPC y sus componentes en lo que va del año? Así es, Susana, ha sido un primer trimestre complicado para la Bolsa Mexicana. Hasta el viernes de la semana pasada, el principal índice acumulaba una pérdida del 5.8%, siendo de los países emergentes con el peor desempeño en lo que va del año. Incluso podríamos hablar de un cambio en el destino de los flujos extranjeros, esto explicado porque en febrero se presentó una salida de recursos de la Bolsa Mexicana. Esta situación no se observaba desde diciembre del 2016, ¿no? Y es evidente que algo de esos recursos está yendo a Brasil, que es uno de nuestros principales competidores en este segmento, donde el principal índice ha subido más de 10% en el mismo lapso, ¿no? De las 35 emisoras que conforman la muestra del IPC, 21 han caído y lo interesante de observar aquí es que el promedio de esas caídas es de un 11%, siendo Electra y Televisa las empresas más castigadas, ¿no? El promedio, bueno, estas dos emisoras tienen pérdidas mayores al 20%. Y tan solo 14 emisoras de las 35 han obtenido ganancias con apenas el 6.4% de ganancia promedio, siendo Mexchem y Cuervo las más destacables, con un 15% cada una, ¿no? Los motivos locales son muy específicos, el proceso electoral del cual hemos hablado muchísimo en este espacio. Esto está creando incertidumbre para los inversionistas. Hace rato mencionaban mucho que el puntero en las encuestas está proponiendo cancelar o modificar algunos contratos respecto al nuevo aeropuerto y también sobre lo que tiene que ver con la reforma energética. Y en segundo lugar, pues podemos mencionar las negociaciones del Telecán, que también ya hemos abordado en varias ocasiones aquí. Todo esto mantiene la incertidumbre para los inversionistas. También podríamos sumarle todo lo que fue un incremento de la volatilidad en lo que va el año a nivel internacional. También una desaceleración de la actividad económica. Todo esto está generando esta salida de recursos y que el principal índice de la Bolsa Mexicana esté rompiendo ese soporte de 47,000 unidades tan importante, ¿no? Bien, pues José Luis, también el día de hoy China lanzó contratos de futuros sobre petróleo denominados en yuanes. Esto plantea una nueva opción de inversión más allá de los tradicionales estándares del Brent y del West Texas Intermediate. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de esta colocación? Por lo pronto, la consecuencia que vimos el día de hoy fue la volatilidad. Hoy observamos gran movimiento en los precios del petróleo en todos los mercados. Tengo que mencionar que China tiene 25 años acariciando este sueño. Desde hace tanto tiempo ellos habían procurado lanzar este tipo de futuros denominados en su moneda local y por condiciones y circunstancias que apenas se concretan hasta esta época, lo pudieron hacer. Es importante señalar que en el mes de enero, China se convirtió en el primer país consumidor de petróleo, rebasando a los Estados Unidos. Y esto pues los pone ya en una posición bastante importante para competir en los mercados. Ahora, lo que está buscando China al hacer este lanzamiento de contratos de futuro son dos cosas. Primero que nada, está buscando un índice de referencia más apegado a lo que ellos consumen por allá, al petróleo que consumen y que producen en esa región del mundo, y dejar de estar utilizando el índice Brent o el índice del WTI. Y segundo, ellos están buscando también colocar, o más bien promover al yuan como una moneda importante en el comercio internacional. Es decir, están tratando como de colocar como moneda dura. China está desafiando la hegemonía de los Estados Unidos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso al dólar como la moneda base para el negocio y para el comercio internacional y para la cotización de las materias primas, entre ellas el petróleo. Ya a principios de este siglo XXI, Irán propuso una bolsa de futuros del petróleo en ese país, lo cual
en respuesta, Estados Unidos inició una campaña de ataque por acusaciones e investigación de creación de armamento nuclear. Eso fue la consecuencia que tuvo esto. Yo pienso que muchas empresas grandes, productoras y consumidoras de petróleo, así como muchos países, van a aprovechar esta nueva bolsa, estos nuevos contratos de futuros que se negocian en Shanghái y van a quitarle volumen de negociación a los mercados tradicionales de Londres y Nueva York. Eso es lo que pienso que va a pasar. Bien, pues Jacobo, en este escenario de incertidumbre generalizada, ha habido emisoras específicas que han cargado con la peor parte de la corrección. ¿Cuáles crees que son las causas de las mayores pérdidas en el mercado local? Sí, hay que mencionar las más perdedoras de la muestra del IPC, que son Electra, Televisa y Gentera. Los casos son muy específicos. Electra fue la acción que más ganó el año pasado. Vimos que se duplicó el precio de la acción de Electra por buenos resultados corporativos. Pero a partir ya de lo que fue el reporte del cuarto trimestre del 2017, se observa un punto de inflexión donde la base comparativa ya es más complicada. También vimos contracciones tanto a nivel operativo como a nivel neto. Esto provocó una toma de utilidades por parte de inversionistas que ya no creen que la empresa pueda seguir superando lo observado a lo largo del 2017 y en tan solo 3 meses el precio de la acción ha perdido alrededor de un 20%. En segundo lugar tenemos la acción de Televisa, con una pérdida de 23%. Estos datos son hasta el cierre del viernes pasado y alcanza precios no observados desde el 2012. La empresa ha acumulado varios trimestres con resultados negativos, que es parte de la explicación de por qué el precio ha caído tanto. Y en las últimas fechas la caída se ha agudizado por una demanda colectiva en Estados Unidos por parte de inversionistas, esto debido a falta de información. Ellos están argumentando esto, ¿no? A esto se suma que este año pues, estamos teniendo todo lo que es el proceso electoral. Las televisoras ya no reciben esos ingresos adicionales como era en años anteriores y por el contrario deben de ceder espacio y obviamente esto impactará en los ingresos, ¿no? Sobre todo lo que es las horas pico donde la gente observa pues, la televisión en mayor medida. Y la tercera más perdedora del año es Gentera, y es que es una de las financieras que mayor afectación ha tenido con el incremento de tasas de interés en México y que tiene una de las razones de cartera vencida más alta en relación a otros bancos, otros grupos financieros, ¿no? Esto es debido a la vulnerabilidad del mercado objetivo que tiene Gentera y en el último trimestre también registraron contracciones tanto a margen financiero y a nivel de utilidad, ¿no? Lo que ha llevado a que el precio busque esos mínimos históricos. Estas tres son las más perdedoras en lo que va del año. Bien, pues finalmente, José Luis, en un panorama en el que todos los días hay noticias que añaden volatilidad política al mercado estadounidense, como la reciente expulsión de los 60 diplomáticos rusos del consulado en Seattle, ¿cuál es tu perspectiva sobre el valor del dólar en el mediano plazo? Tantas noticias que están surgiendo en estos días que la verdad es que es difícil asignarle un efecto en particular al movimiento del dólar. Mira, por ejemplo, el día de hoy el dólar tocó su valor más bajo contra el yen de los últimos 16 meses y tocó su precio más bajo en el mes contra la canasta de divisas conocida como el dólar index. Esto se debe a que la verdad es que los temores todavía no terminan. Tantas situaciones que están pasando en el mundo que le están pegando al dólar que es difícil identificar por dónde le va a pegar. Y nosotros creemos todavía que se van a extender aún más las pérdidas de la divisa norteamericana. Mira, técnicamente el índice del dólar, el dólar index, hoy tocó un mínimo de 89, que es un soporte muy fuerte, pero lo vemos rompiéndolo para caer a 87.40 y 86.50. Esto haría que los precios de los commodities se disparen, se vayan más para arriba, como el precio del oro, el precio inclusive del petróleo, porque vemos si la tendencia del dólar es muy marcada hacia abajo. Ahora, la medida que tomó los Estados Unidos la verdad es que es la medida más agresiva diplomáticamente que ha tomado en toda la historia de los Estados Unidos, y esto creemos todavía que va a tener un impacto aún no conocido en los próximos días con respecto al dólar. Este lunes, el día de hoy, se comentaron pláticas entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos que podrían solucionar la posible guerra comercial que fue anunciada la semana pasada.
y que también tuvo un impacto muy negativo en las bolsas de valores. Y de hecho se vio reflejado en las bolsas de los Estados Unidos, ya que el Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's tuvieron repuntes del 2,5%, 3%, aunque en México no tanto, pero el dólar no. El dólar no se recuperó para el día de hoy. Yo, como comentaba en mi intervención anterior, pienso que también esto va a seguir pesando, va a ser una consecuencia, lo que el lanzamiento de los contratos de futuros en Shanghai va a ser una consecuencia negativa para el dólar también. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital, y José Luis de la Rosa Pasos, CEO de Quant Dynamics. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Susana. Hasta luego, Jacobo.